Ok, buenas tardes. Entonces vamos a comenzar con el tema número 8, ya el último tema de este tercer periodo. Vamos a ver específicamente los tipos de carbohidratos. Por supuesto, yo les adelanté algo con respecto a este punto en el tema anterior, porque yo les expliqué que habían diferentes tipos de carbohidratos, los simples, los complejos o habían también otros criterios para la clasificación de los carbohidratos. Y esos criterios eran de acuerdo al número de átomos de carbono que tuvieran o de acuerdo a si tenían una o varias unidades de carbohidratos. Por ejemplo, están los monosacáridos, que son los azúcares o los glúcidos. Recordemos que el término más apropiado es glúcidos, son los glúcidos más sencillos, ¿ok? Como por decirlo así, los más pequeños. Ellos no se pueden dividir en otros glúcidos, sino que ellos son los más pequeños. Y entre los monosacáridos más comunes en la naturaleza tenemos la glucosa y la fructosa, ¿ok? De pronto algunos de ustedes tomaron estos dos carbohidratos para hacer la exposición. Sabemos que la glucosa es la principal azúcar que circula en la sangre. Cuando usted va a hacer un estudio químico de su sangre, ¿verdad? Le van a medir la glucosa, ¿ok? La cantidad de azúcar, por llamarlo de este término, que usted tiene en su cuerpo. También sabemos que la glucosa está presente en las plantas. Es un monosacárido, un tipo de azúcar simple, de color blanco, cristalina, soluble en agua y es muy poco soluble en el alcohol. Ella se halla en las células de muchos frutos, en la miel, por supuesto en la sangre, como ya lo dije, y en los líquidos tisulares de animales. ¿Qué significa los líquidos tisulares? Los líquidos que están presentes en los tejidos. ¿Okay? La glucosa se puede decir que es uno de los carbohidratos más abundantes en la naturaleza y que puede estar libre o puede estar asociada. Ya vamos a ver otros tipos de carbohidratos donde la glucosa está asociada. Es un alimento energético y es sumamente importante porque nosotros obtenemos a través de él nuestra energía. Por eso que es la principal función de la glucosa es producir energía para los seres vivos. Y esta energía que nos proporciona la glucosa sirve, ¿verdad?, para que todas las células de nuestro cuerpo puedan a su vez realizar los procesos. Recuerden que nosotros estamos constituidos por células y esas células cumplen unas funciones, llevan a cabo unos procesos y necesitan entonces tener energía para llevar a cabo todos estos procesos como respiración, digestión, la misma división celular, reparación de tejidos, entre otras cosas. Asimismo, es importante la glucosa, yo se los expliqué también en el tema anterior, porque forma parte de lo que es el proceso de la fotosíntesis. Es uno de los productos tan importantes de este proceso que se lleva a cabo en las plantas. También, como lo dije entonces, es el combustible para la respiración celular. Nosotros, para poder respirar, necesitamos tener glucosa y, por supuesto, oxígeno. ¿Ok? La glucosa con el oxígeno va a hacer una reacción química que se llama respiración, que es lo que nos permite obtener energía. ¿Y cuáles son los productos que vamos a obtener? Dióxido de carbono y agua. Pasamos al otro al otro monosacárido, perdón, que es la fructosa. Ustedes la escogieron, es el azúcar que también conocida como el azúcar de la fruta, de allí viene su nombre, ¿no? Es un monosacárido muy similar a la de la glucosa, pero se diferencia en su estructura molecular que la fructosa tiene un grupo ceto en el carbono, o sea, es una cetona, mientras que la glucosa tiene un grupo aldehído en el carbono 1. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Esto es una cetona. Aquí vemos el carbono con el doble enlace, un hidrocarburo o un radical en un extremo y otro radical en otro extremo, ¿ves? Entonces esto es una cetona. Aquí también lo podemos ver, miren la diferencia, ¿ves? La glucosa tiene un grupo aldehído en el carbono 1 y la fructosa, entonces en el carbono 2 está presente el grupo
de la cetona. Tenemos entonces que es la principal fuente de fructosa, la principal fuente de fructosa es la sacarosa o azúcar de mesa, que está formada entonces por una molécula de glucosa y otra de fructosa, ya lo vamos a ver también más adelante. La fructosa se encuentra principalmente en la fruta, como ya lo dije, también se encuentra en la miel. Y el consumo de fructosa de forma aislada, o sea, en la industria se obtiene la fructosa para endulzante, como endulzante, ¿no? Para las personas que son diabéticas es un poco más saludable este tipo de azúcar. Y básicamente la encontramos entonces en todo lo referente con lo que es las frutas. Vamos al siguiente grupo de los glúcidos, que son los disacáridos. Di viene de dos, entonces están constituidos por dos monosacáridos. Por ejemplo, la maltosa, aquí la vemos, está formada por dos unidades de glucosa, ¿ok? Glucosa y glucosa, y están unidas por un enlace entre el carbono 1 y el carbono 4. La lactosa está conformada por galactosa y glucosa. La sacarosa está formada por glucosa y fructosa. La sacarosa es el azúcar que tenemos nosotros en la mesa. Y la celobiosa, que son también muy parecida a la maltosa, porque son dos unidades de glucosa. Entonces, tenemos que la sacarosa es también llamada azúcar de caña. Se encuentra especialmente en la caña de azúcar y en la remolacha, ¿vieron? Entonces, la remolacha, por eso que tiene ese sabor un poco dulce, porque tiene altas cantidades de sacarosa. Aunque también está presente en la patata, en el maíz, en la zanahoria y otros vegetales. Por eso que también la zanahoria es un poco dulce. Está formada, como ya lo vimos entonces, por una molécula de glucosa y otra de fructosa, ¿ok? Unidas a través de los grupos OH. Recordemos que los grupos OH lo vamos a encontrar mucho en los carbohidratos, ubicados en el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. Aquí lo vemos, ¿no? La glucosa y la fructosa, cuando se unen, entonces forman la sacarosa. Y allí vemos cómo está el enlace entonces. Otro disacárido es la maltosa, también se conoce como el azúcar de Malta, pues se encuentra en los granos de malta o de cebada germinada. ¿Ok? Está constituida por dos unidades de glucosa, enlazadas por el carbono 1 y el carbono 4 de cada una. Entonces la maltosa es un disacárido, está conformado por dos unidades de glucosa. Luego tenemos lo que es la lactosa, que es el azúcar que está presente en la leche de manera natural, por eso que también la leche tiene un toque dulce. Y está constituida, como lo pueden ver allí, por una molécula de glucosa más una molécula de galactosa. Unidas por los grupos OH igualmente de los carbohidratos 1 de la glucosa y el 4 de la galactosa. Aquí lo ven, ¿ve? La unión de la galactosa con la glucosa. Continuamos entonces ahora con lo que son los polisacáridos. ¿Ok? Déjenme anotar aquí. Ok. Continuamos entonces con los polisacáridos. Recordemos que los polisacáridos ya hablamos de eso también en la clase anterior. Los polisacáridos es cuando se unen muchas unidades tenemos muchas unidades de monosacáridos unidos, entrelazados entre sí, y entonces va a formar lo que son los polisacáridos. Su mismo nombre lo dice. Déjenme que se me colgó la presentación. No es cosa de extrañarse. Ok, déjenme volver a compartir. Algunos polisacáridos más
comunes, ¿verdad? Es la amilosa y la amilopectina, que entre los dos, ¿verdad? La unión de ambas va a formar lo que es el almidón, que ese sí es el más conocido, ¿no? El glucógeno y la celulosa es otro de los carbohidratos también más utilizados en la naturaleza, más disponibles. Y lo vamos a encontrar, por supuesto, en la pared celular de muchas plantas. Ok. Lo voy a dejar así para que ver si lo puedo manejar mejor para que no se me cuelgue. Entonces, tenemos que algunos carbohidratos complejos lo vamos a encontrar en algunos tubérculos, como el almidón. En el hígado vamos a encontrar lo que es el glucógeno almacenado, porque el hígado almacena este carbohidrato. En las algas podemos, en las algas y en general en la mayoría de las plantas encontramos lo que es la celulosa formando parte de las paredes celulares, y en los insectos vamos a encontrar que su caparazón, por decirlo de una manera, está constituido por quitina, que es un polisacárido. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el principal carbohidrato que consumimos nosotros, que está en nuestra dieta, es el almidón. Y es la forma más importante de almacenamiento de azúcares en las plantas. Y se encuentra en forma de gránulos blancos dentro de las células o en órganos especiales como las raíces, ejemplo la yuca, ¿verdad? La papa y los tubérculos. Entonces, tenemos que las plantas almacenan el almidón en algunos órganos especiales como son las raíces y los tubérculos. Entonces, el almidón lo podemos encontrar de manera muy frecuente almacenado en las plantas, ¿no? Ellas los almacenan. El almidón está constituido por dos componentes, como los dije anteriormente, ¿verdad? Está formado por lo que es la amilasa y la amilopectina. ¿Qué son esos? Esos son polisacáridos igualmente, pero la amilasa está constituida por aproximadamente 600 unidades de glucosa. Glucosa es el primer monosacárido que vimos, ¿verdad? 600 unidades de glucosa, ¿verdad? Va a formar un aminoácido, un carbohidrato llamado amilasa. Y la amilopectina está constituido por cerca de 6.000 unidades de glucosa. Miren lo largo y lo complejo que es este carbohidrato, ¿no? Es un polisacárido, está constituido por más de 6.000 unidades de glucosa. Y estos últimos dan lugar entonces a ramificaciones en las cadenas lineales. Así es como está constituido el almidón. Es un carbohidrato bastante complejo porque está formado por muchas unidades de glucosa, y nosotros entonces necesitamos en nuestra dieta, pues nos puede engordar porque necesitamos de dividir ese carbohidrato hasta llegar a su mínimo componente, que es la glucosa. Por eso que se suele recomendar no consumir alimentos que tengan alto grado de almidón, y sobre todo en las noches, ¿no? Es importante consumirlos en la mañana. Otro polisacárido bastante común es el glucógeno, y es similar a la amilopectina que ya se las presenté, ¿verdad? Pero es aún más ramificada y está constituida, miren, por 100.000 unidades de glucosa. Es la forma como los animales almacenan energía. Nosotros, bueno, los animales y nosotros los seres humanos almacenamos energía en forma de glucógeno. En los mamíferos, el glucógeno se acumula principalmente en el hígado, desde donde se liberan unidades de glucosa según las necesidades del organismo. Es decir, que nuestro hígado va a almacenar este polisacárido para que nosotros podamos tener energía para realizar todas las funciones. Recuerden que todas las células necesitan tener glucosa para poder realizar sus funciones. Entonces el hígado va a ir liberando estas unidades de glucosa que tiene almacenada para que nosotros podamos tener energía. Y el otro, vamos a pasar al siguiente, que es la celulosa, ¿ok? Constituye el armazón estructural de las células vegetales, es decir, que por decir, la pared celular está formada por celulosa.
y esta celulosa le confiere rigidez y resistencia propia a algunas partes de las plantas, como los troncos, los cacarones de algunas frutas, entre otros. Y también, miren, la cantidad está formada por cadenas lineales de unas 3.000 unidades de glucosa, ¿ok? Entonces, todos estos polisacáridos están constituidos por muchas cadenas de glucosa, que eh, es el principal carbohidrato en los seres vivos. Vamos a pasar ahora, ¿verdad?, a cómo nuestro cuerpo, cómo en los seres humanos, nosotros digerimos estos carbohidratos, cómo los procesamos. Luego que nosotros ingerimos algún tipo de alimento que contenga algún carbohidrato, ya en la boca comienza la digestión, comienzan a liberarse en la saliva, se liberan unas enzimas que comienzan, por decirlo así, como lo ven en la imagen, la destrucción o el corte de esos polisacáridos que introducimos en la dieta para llegar hasta la molécula más sencilla, que es la glucosa. Entonces, ya en la boca comienza lo que es la digestión de estos carbohidratos. En la saliva hay una enzima que se llama tialina, que ella va a permitir la ruptura del almidón en moléculas de glucosa, de maltosa, básicamente de maltosa y de glucosa. Entonces, nosotros tenemos en la saliva una enzima que se encarga como de romper ese almidón que introducimos en los alimentos. Nos estamos comiendo una papa, una yuca, por ejemplo, y ya en la boca, en la saliva, entonces empieza la ruptura. Eso es lo que significa hidrólisis, ¿no? La ruptura de esos almidones, porque las células no pueden sintetizar, no pueden introducir el almidón porque es muy grande, como ustedes lo vieron. Entonces empieza, como nuestro organismo empieza a recortar esas cadenas hasta que se convierte en glucosa, que es el carbohidrato que nuestras células necesitan para las funciones. Luego de la boca, ¿verdad? Cuando los alimentos llegan al estómago, ellos se van a mezclar, sabemos que se mezclan allí con el jugo gástrico, y en ese medio ácido, recordemos que el pH del estómago es muy ácido por producto del ácido clorhídrico que está allí en el estómago. Entonces, este ácido va a facilitar la ruptura de esas unidades de maltosa que ya acabamos de sintetizar en la boca, o mejor dicho, de destruir, por decirlo así. También se empieza la digestión de la amilopectina y la amilasa en glucosa. Luego, ¿verdad? Continuamos con la digestión que ocurre en el intestino. Del estómago dice que los almidones parcialmente digeridos pasan al intestino delgado, donde una serie de enzimas se encargan de romper los enlaces entre estos disacáridos, liberando monosacáridos. Es decir, que ya en el intestino como que se da mayormente esta ruptura de estos polisacáridos para liberar entonces a los monosacáridos como la glucosa, que ya lo vimos. Luego viene lo que es la absorción. Entonces, los monosacáridos como la glucosa, la fructosa y la galactosa son absorbidos por las células que recubren el intestino y van a pasar al torrente sanguíneo. Recuerden que ahí está la comunicación del sistema digestivo con el sistema circulatorio. En el intestino pasan esos nutrientes a la sangre y el sistema circulatorio los distribuye por todo el cuerpo, y así van a llegar a todas las células que conforman nuestros tejidos. Entonces, una vez allí en la sangre, son distribuidos por todo el cuerpo y son utilizados entonces por las células para obtener energía. Ya en la célula, ¿verdad? Estos monosacáridos van a ser convertidos en glucosa, que es el principal combustible del organismo, como ya lo vimos. Aquí ven en la imagen, ¿verdad? Que nos muestra la digestión de los carbohidratos. El 5% de la digestión comienza en la boca, como ya se lo dije, el 40% se da en el estómago y el 55% se da en el intestino. Así es como ocurre entonces la digestión de estos carbohidratos. Lo importante es saber que hay muchos tipos de carbohidratos, muchos son complejos.
y nosotros lo introducimos en nuestra dieta. La mayoría de los alimentos que consumimos están formados por grandes cantidades de carbohidratos. Y eso es lo que los tiene gorditos a ustedes en esta cuarentena, ¿verdad? Porque comen mucho carbohidrato. Y entonces esos carbohidratos nuestro cuerpo eh, necesita procesarlos para reducirlos a sus mínimos componentes, que son la glucosa o la galactosa o la fructosa, que son los que realmente necesita nuestra célula. Y como lo vimos también en la clase anterior, nuestras células cumplen el proceso de la respiración y entonces necesitan la glucosa, y por eso que se dice que es la fuente de la energía que nosotros tenemos. Nosotros tenemos energía porque respiramos, ¿ok? Ese proceso de la respiración libera energía y es la que nuestras células utilizan para hacer todos sus procesos, todas sus actividades. Porque sabemos que la célula, así como nosotros respiramos, nos reproducimos, nos alimentamos, excretamos, así la célula también cumple con esos mismos procesos y necesita energía entonces para todas sus actividades, y esas células van a tener esa energía a través de la glucosa. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto terminamos este tema, el tema número 8. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, ya saben que como siempre se los digo, estoy a la orden. Recuerden que este tema no lleva tarea y bueno, no olviden prepararse para el acumulativo que es el día viernes.